Bueno, a ver, es un proceso que arranca desde mucho antes del libro, cuando Bogart me comenta justamente que iba a escribirlo, lo cual me metió en una especie, digamos, de tensión, porque estábamos en pleno proceso electoral, como Bogart lo acaba de mencionar en la presentación del libro, en medio del proceso electoral más grande de la historia. Bogart, además de ser papá de dos gemelos fantásticos, es el papá de un libro. Me metió, digámoslo así, en tensión, pero desde entonces pudimos rebotar muchas de las ideas que en el ejercicio, en el servicio público, en el propio instituto, había venido planteando. Y una vez que el libro, yo la verdad me imaginaba que iba a tardar más tiempo en escribirlo. Bogart en realidad no hizo otra cosa sino plasmar lo que era una experiencia en el INE y en sus trabajos anteriores, ya muy desplegada, muy desarrollada. Pues en realidad nos regala un buen manual de cómo ser un funcionario público, que no se olvide nunca que para que la función pública se cumpla adecuadamente tenemos permanentemente que estar innovando, y eso no significa otra cosa sino estarnos repensando en nuestras actividades en un contexto en que cada vez es más exigente para el servicio público el desarrollo del mismo, y particularmente en un contexto como el electoral, en donde nos manejamos, en donde de la innovación en buena medida depende la construcción de la credibilidad. Creo que en pocos lugares el servicio público requiere tanto de la credibilidad de las y los ciudadanos como en la función electoral. Así que el libro de Bogart es un buen pretexto no solamente para compilar una larga experiencia ya como servidor público, recoger las buenas prácticas, sino además es un provocador incentivo para repensarnos como funcionarios públicos, para no apoltronarnos, déjame decirlo de esta manera, y también para entender que quienes tenemos una responsabilidad pública estamos obligados a encabezar los esfuerzos de romper lo que son las resistencias naturales, típicas, digamos, tradicionales de la propia inercia burocrática al cambio. Entonces el libro de Bogart en este sentido, pues insisto, es un libro muy rico desde el punto de vista vivencial, es un libro muy rico desde el punto de vista de las experiencias, pero sobre todo es una indispensable provocación para que el anquilosamiento no sea lo que distinga, como suele ocurrir en el imaginario colectivo, y más en los tiempos en los que hay que reivindicar el rol social, el rol político, el rol indispensable para la convivencia pacífica de la burocracia, ¿no? El ser burócrata suele ser algo estigmatizado, cargado de valores negativos. El libro de Bogart es la mejor manera para estar orgulloso de quienes cumplimos una función pública, pero sobre todo estar consciente de los retos que tenemos, ¿no? Yo creo que hay que entender que la dimensión pública se rige bajo estándares y parámetros particulares, que no tienen que estar divorciados de toda la dimensión de innovación que sobre todo el cambio tecnológico nos está imponiendo, pero que tampoco pueden romper de ciertas inercias y ciertas lógicas. Si bien es cierto que en la construcción de una cultura del cambio la horizontalidad es indispensable, también es cierto que por definición la burocracia también implica una serie de cadenas de mando, de lógicas de una verticalidad intrínseca, que no tienen que ser vistas paradójicamente como un obstáculo al cambio mismo, que no tienen que ser vistas, aunque puede parecer paradójico, como un impedimento para que la innovación ocurra. Creo que el libro de Bogart es un buen parámetro en este sentido. El Estado tiene que aprender de lo privado, del ámbito privado, digamos, esta dinámica y esta vocación de innovación. No tiene que asimilarse a lo privado. El Estado tiene roles, definiciones, funciones distintas. La jerarquía en el ámbito público es indispensable. El gran desafío es cómo logramos que esas jerarquías no se vuelvan, por ejemplo, las jerarquías, la burocracia, el estar apegado a ciertas reglas, principios, normas,
el principio de legalidad, pues para decirlo en términos generales, no se convierta en un impedimento para la innovación. Por eso es todavía más difícil y desafiante, digamos, la función pública, porque no puede permitirse, es imposible, las libertades, digamos, esa horizontalidad que en el ámbito privado no solamente ocurre, sino resulta indispensable. Por eso el libro de Bogart es un buen manual de cómo, sin romper la lógica de lo que significa ser un servidor público, de lo que significa una estructura pública, la estructura del Estado, que tiene, insisto, jerarquías intrínsecas y de las que depende, digámoslo así, la propia lógica de funcionamiento, no asume eso como un pretexto para no cambiar, no asume eso como una justificación para no innovar. Y el libro de Bogart da unas buenas recetas. Como titular de una institución y consecuentemente cabeza de una estructura vertical, creo que el planteamiento del liderazgo entendido no como factor de inmovilidad, como factor de resistencia al cambio, sino sobre todo como factor, digamos así, de impulso del cambio, es importante de asumir. Para quien asume un cargo de relevancia es más difícil asumir el cambio, pero si existe esta cultura de la innovación, desde ahí es mucho más fácil, paradójicamente, impulsar los cambios, romper esos convencionalismos y esos atavismos, esas lógicas de estancamiento. Pero además hay un punto que omití, aprovecho este espacio en la presentación para subrayar, que me parece interesantísimo del libro de Bogart. El ámbito público es por definición el ámbito en donde se genera y se procesa, digámoslo así, la vida política de la sociedad. Y Bogart introduce el ámbito de la empresa, suele ocurrir en lo contrario, es decir, en un paradigma, en un estigma ordinario, alguien diría, la política no cabe en las empresas. Bueno, Bogart, como en el judo, utiliza esta característica de lo público, es decir, el ámbito en el que la política ocurre, como un instrumento de reforzamiento y de empuje al cambio y a la innovación. Porque dice Bogart, en el ámbito público, justamente la política, lejos de ser vista como algo refractario, como algo que se opone al propio cambio, tiene que ser vista como el mecanismo, la metodología mediante el cual el cambio ocurre. Porque es finalmente con el convencimiento, no con el aislamiento, con la orden vertical, sino con el involucramiento en los procesos de transformación, como el cambio se puede facilitar. Para decirlo en pocas palabras, la lógica burocrática del servicio público no solamente, como decía, no es refractaria, sino puede ser funcional al cambio. Es más, puede propiciar y acelerar el cambio, por un lado. Y por otro lado, la dimensión política puede ser justamente la herramienta, la mejor herramienta para que ese cambio efectivamente se asuma, se contagie e implica un involucramiento de todos en algo que no puede solamente caer de lo alto, sino requiere justamente el involucramiento del mayor número de funcionarios públicos.